Listo, Paz, todo tuya la carta. Bueno, espérame que estaba prendiendo la estufita esta, que está haciendo mucho frío aquí. ¡Hoy está Adelante, Paz. helado! Me quiero ir a otra parte donde haga más calor, por favor. Puedes A Ven, venir Miami. aquí, a puedes venir Miami. aquí que hay mucho calor. ¿Quién está hablando? Esther, yo. Esther y Esther, por Susana, favor, Ah, vengan para sí, acá. estamos aquí en Florida, así que puedes ay, venir. Esther, hazme un espacio porque voy a ir Sí, para allá ven, mi corriendo, cama volando. suficiente es grande. De verdad, Esther, que sí, aquí puede venir sin Patti, problema. Claro, Aquí está Patti, heladísimo. el calor lo llevamos en el interior. así Como el es. corazón que está en la pantalla. Así Exactamente. mismo es. Adelante, Paz. Gracias. Entonces, como dice ahí la carta número 78, mayo de 1917, dice así: el desenvolvimiento del corazón y la iniciación. Mientras me hallaba dictando la lección de este mes, se me ocurrió preguntar a los estudiantes si están obteniendo o no el máximo beneficio de estas lecciones. Todo depende completamente del modo en que está estudiando, ya que no es posible obtener más de lo que nosotros pongamos en ella. Por consiguiente, juzgué oportuno dedicar esta carta a una pequeña discusión acerca de la mejor manera de utilizarlas para lograr el máximo rendimiento. Usted sabe que el objetivo de las enseñanzas rosacruces estriba en el desarrollo del espíritu y del corazón igualmente, y el dar a todas las explicaciones un sentido tan lógico que la mente esté pronto a aceptarlas, dejando entonces rienda suelta al corazón para trabajar con el material así recibido. Si usted simplemente lee las lecciones y medita ligeramente sobre ellas hasta hallarlas razonables como explicación del tema abordado cada mes, y entonces las aparta olvidándolo todo, poco será el bien que ellas produzcan, puesto que usted habrá usado solamente su intelecto y no su corazón. El método apropiado después de que la lección ha quedado asimilada intelectualmente y aceptada es el tomarla en forma devocional durante el resto del mes, a diferentes intervalos, cuando se sienta dispuesto para tal ejercicio. Debe repasar la lección entonces, esforzándose de no pensar en lo más mínimo en ella, o sea, apartando de ella lo más lejos posible al intelecto. Esfuércese en sentirla, porque el sentimiento es una de las funciones del corazón. Procúrese visualizar las diferentes cosas y materias tratadas en ella. Por ejemplo, la lección que acompaña esta carta versa sobre la humanidad durante el estado hermafrodita. Lleva a la mente la entrada de los espíritus de Lucifer y el paso de la regeneración bajo la custodia de Mercurio. Si usted visualiza ante sus ojos internos la condición del hombre durante los diferentes estados por los que ha pasado, usted recogerá de ello un gran beneficio. Esto es más fácil de hacer que visualizar y sentir los cambios que han de ocurrir en el futuro, pues en lo íntimo de la conciencia nuestra subsistencia será nuestra Tus conciencia nuestra. sistemas latentes. Ya voy. Pues en lo íntimo de la conciencia nuestra, ahí está, subsisten Sí, latentes todos los sentimientos experimentados durante las épocas pasadas de la evolución, siendo solamente cuestión de práctica el poder recordarlos a voluntad. Se recordará usted,
por lo que se dice en el concepto Rosacruz del cosmos respecto al método de la iniciación, que alguna vez, cuando llegue a aquel punto, tendrá que retroceder por el camino que ha recorrido para sentir y ver conscientemente aquello de que estaba inconsciente al pasar sobre ello. Por esto, la práctica anterior es una preparación. Cuanto más pueda verse uno a sí mismo en el estado mental indicado, tanto más profundamente podrá sentirse a sí mismo en la condición correspondiente y considerar la mano protectora y conductora de las jerarquías divinas que nos han ayudado en el camino de la evolución. Y tanto más se estará preparado para el tiempo que ha de venir y en el que tendrá que atravesarse aquel camino en el proceso de la iniciación. No es aventurado afirmar que recibirá mayor beneficio de la iniciación que si no está preparado por este método. De esta práctica de sentir la lección, recibirá una ayuda muy grande en su progreso espiritual, y si se usa acertadamente, iluminará las lecciones, proporcionando un punto de vista espiritual interno que no es factible obtener de ninguna otra manera. Por consiguiente, espero sinceramente que se tome esto muy en serio y se decida a practicarlo con regularidad, hasta con aquellas lecciones que, a primera vista, puedan parecerle aburridas o poco interesantes. Este proceso le permitirá desenterrar perlas ocultas bajo la superficie y con las que jamás habría soñado. Gracias, Paz. Ya. Tengo dos cositas que les traje de regalo. Adelante. Es una historia que dice así: Los dos amigos. En la región de Monomotapa había dos amigos verdaderos. Todo lo que poseían era común entre ellos. Dicen que los amigos de ese país valen tanto como los del nuestro. Una noche que ambos dormían, uno se levantó de la cama muy azorado. Corrió a casa de su compañero, llamó a los criados. Todo el mundo dormía en aquella mansión. El amigo dormido se despertó sobresaltado, tomó la bolsa y las armas y salió al encuentro del otro. ¿Qué pasa?, preguntó. ¿No acostumbras a ir corriendo mientras los otros duermen? Por nada cambias tu sueño. ¿Has perdido en el juego tu dinero? Aquí tienes el mío. ¿Tienes alguna disputa pendiente? Aquí está mi espada, vamos donde sea. ¿Estás triste por tener que dormir siempre solo? Tengo en mi lecho a una esclava muy hermosa. ¿Quieres que la llame? No, contestó su amigo. No es nada de eso. Te agradezco tu solicitud. Soñaba, te veía y me pareció que estabas en dificultades. Temí que fuera verdad y vine corriendo. Ese estúpido sueño tuvo la culpa. ¿Cuál de los dos sentía mayor amistad por el otro? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Vale o no pensar en eso? Es cosa tan grande un amigo verdadero. Descubre los deseos que hay en el fondo de tu corazón y te evitará a ti la vergüenza de tener que revelarlos. Un sueño, cualquier cosa, porque pequeña que sea, si se refiere a quien ama, le aterra de inmediato. Eso es lo primero. Y lo segundo, que también es breve, eso para meditar, para pensar, para reflexionar, etc. Y tengo unos breves puntos recordatorios, y con eso termino. Dice: el ego debe tener un contacto directo con el corazón, que es foco del amor altruista. Es como lo sintió y expresó muy bien Teresa de Ávila en su estrecho nexo con Dios, cuando decía que, comillas, es un requiebro, un halago, un mimo que tan suave pone entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad
lo dé a gustar a quien pensare que miento. Esto yo lo encuentro que es maravilloso. En este punto, cuando se llega a ese nivel de comunicación, se sigue derecha y decididamente ese dictado del corazón que es irresistible. Esos dictados indican el camino correcto, justo, verdadero, claro y lúcido hacia todas las acciones que son positivas, para cuando Él mande, donde Él mande y cuando Él mande. Cristo dijo, lo que sale de nuestra boca es lo que proviene de nuestro corazón. Y la inquietud nuestra debería ser, ¿qué sale de nuestro corazón que sea útil y provechoso para otras personas? Y aún nuestra plegaria nos dice, y las meditaciones de nuestro corazón sean siempre gratas a tus ojos. ¿Gratas a quién? Nuestras reflexiones, ¿hacia dónde apuntan? Eso es. Muchas gracias, Alberto. Gracias a todos por escucharme. Gracias, Paz. Muy amable. Adelante, Susana. Sí, primero darle gracias a Paz infinitamente, bueno, por la carta que nos trajo y por las dos anécdotas que nos dijo. Yo tengo un cierto comentario porque me impresionaron un poquito las anécdotas, ¿no? Cuando Paz nos pregunta cuál de los dos es el verdadero amigo, bueno, yo pienso que el amigo que soñó y salió buscando ver qué le pasaba al otro amigo, por supuesto que es un gran amigo. Ahora el que sale y le dice, aquí está mi espada si tienes algún problema, yo pienso, ahí yo reflexiono un poquito más, porque yo digo, aquí está mi abrazo para abrazarte, consolarte, están mis oídos para oírte, pero mi espada para defender lo que tú vas defendiendo, no sé, porque mi batalla puede no ser la del otro. Y yo tengo una sola guía para mí, y es Cristo, ¿no? Cristo quiere decir verdad, quiere decir amor, quiere decir una serie de cosas. Entonces yo no puedo poner mi espada siempre a merced de otro, aunque sea mi amigo. Yo tengo que tener mi espada siempre a merced de la verdad. Eso es lo que yo pienso. Mi amor, mi cariño, mi abrazo, mi protección siempre la va a tener mi amigo. Pero mi espada, yo puedo defender lo que él piense, el derecho de él de pensar, pero mi espada para defender lo que él cree que es correcto, no, porque puede para mí no ser lo correcto y puede no ser lo correcto. Eso es en primera. Y lo otro, lo del ego, Paz, es cierto, pero no siempre lo que a la boca viene es lo que en el corazón se tiene. A veces la palabra es lo más falso que existe. La palabra a veces es manipuladora, la palabra a veces es orgullosa, la palabra es vanidosa, la palabra nos endulza los oídos a veces para hundirnos en lo más triste de las tinieblas. Al corazón sí hay que hablarle y sobre todo, como tú decías, Paz, hay que decir que nuestros corazones sean sinceros. Ahí, vaya, te doy un abrazo inmenso por eso que nos da, que sabemos, pero que a veces se nos olvida. Tenemos que pedir que nuestros corazones sientan verdaderamente lo que es el amor y transmitan lo que es el amor y que nuestra palabra sea producto de eso que pedimos y de ese amor. Pero no siempre sucede así, desgraciadamente. Paz, de nuevo, un abrazo inmenso y gracias porque nos has traído una joya. Muchas gracias. Besitos para ti. Besos. Gracias, Susana. ¿Algún otro aporte? ¿Algo que alguien quiera decir? Y yo voy a acompañar lo que dijo Susana. Eh, sí, defender a un amigo con un arma es peligroso, porque obviamente sabemos que si tenemos en la mano un objeto, podemos darle un uso positivo y también podemos darle otro uso, que no va a ser muy edificante ni muy provechoso.
Y en este caso no lo sería porque el amigo iba a actuar por impulso. Y el impulso nunca trae un resultado bueno. Y el amigo se veía así, oliéndolo nomás, oliéndolo, era de armas tomar y rápido, es decir, de actuar rápido, impulsivos, sin meditarlo, sin pensar. Entonces, muy, muy peligrosa esa conducta, mientras que el otro se le revelaba en sueños una información. Entonces, de acuerdo a esa información, él iba a actuar y lo que mejor hizo es acercarse. Me pareció que era bastante sensato y lúcido hacer eso. Solo hay que levantarse, asistir, atender y escuchar al que lo necesita. Y no hay más. Y hay que hacerlo apenas uno se entera de eso. Hay que hacerlo de inmediato, rápido. Gracias. Gracias, Paz. Adelante, Oriana. Gracias, Alberto. Recordé algo que es muy importante para nosotros, sobre todo para los que trabajan haciendo labor de servicio, aconsejando a alguien, o no aconsejándolo, diciéndole cómo es el camino que tomó personalmente para ver si al otro le agrada tomar el mismo. Pero es bueno, antes de empezar a hacer algo así, pedir uno mismo que mis palabras sean sabiduría, que mis palabras ayuden a esa persona como yo quiero que lo ayude, para que nuestras palabras sean guiadas y a través nuestro abra justamente la voz de la sabiduría de los hermanos mayores. Eso es bien importante hacerlo. Y lo otro importante que hay que hacer cuando uno hace una conferencia, una charla, cualquier cosa que sea, justamente también pedir lo mismo, que mis palabras no vayan a herir a nadie, que el ejemplo que voy a dar no sea hiriente para alguno de mis hermanos. Eso, porque sin querer a veces podemos entorpecer. Y lo tercero que quería agregar, pero no decir que la persona haga lo que uno está diciendo, sino decir yo haría tal cosa, haría esto, lo otro, y lo más allá en la situación que tú me estás planteando. Pero tú no lo hagas como yo te digo, llévalo al centro de tu corazón, ahí está el Cristo interno, por supuesto, y allí consulta si está bien lo que yo te estoy diciendo, si te acomoda para tu solución. Eso creo que es bien importante de pensarlo. Muchas gracias. Gracias, Oriana. ¿Alguien más desea decir algo? Bueno, no hay que olvidarse de la carta 78, el desenvolvimiento del corazón. Hay algo que es muy, muy importante en esta carta. Y dice así, abro comillas, si simplemente se leen las lecciones, meditando ligeramente sobre ellas, hasta hallarlas razonables, como una explicación del sujeto, se habrá usado solamente el intelecto y no el corazón. El mejor método después de que la lección ha quedado asimilada intelectualmente y aceptada es el tomarla en forma devocional durante el resto del mes a diferentes intervalos al sentirse dispuesto para tal ejercicio. Se debe repasar la lección entonces tratando de no pensar en lo más mínimo en ella, o sea, apartando de ella lo más lejos posible el intelecto. Eso significa que nosotros no solamente tenemos que procesar la idea mentalmente, sino que también
emocionalmente. Nos está diciendo Max Handel en esta carta que tenemos que usar no solamente el intelecto, sino que también el corazón. No vale solamente entender, sino que también vale sentir. Lo más importante, porque eso equilibra las fuerzas y eso hace de que esta fuerza sea mucho más enriquecedora para nuestra propia persona, para nuestros propios conocimientos. Y eso hace que el valor que tenga cada uno de nuestros conocimientos sea mucho más importante. Adelante, Susana. Sí, gracias, Alberto. Bueno, redondeando un poquitico lo que dice Alberto, lo que dijo Orianita y lo que nos decía Paz, yo quería hacerle también una pequeña anécdota de algo que nos ocurrió a mí, bueno, con un amigo que yo quiero mucho, o mucho, un amigo ya fallecido ya. Ese amigo de muchos años en la fraternidad, muchísimos años, era un gran astrólogo. Y yo recuerdo que un día él siempre estaba con las cartas astrológicas y tuvimos una cierta diferencia por algo que él me dijo que venía a ser más o menos la otra cosa que me dijo después. Y yo le dije, pero ¿por qué tú no le haces la carta astrológica? Esta muchacha hace falta. Entonces me dijo, no, el destino que viene está ahí. Y entonces cuando uno viene para la fraternidad, por ejemplo, hay cosas que son más importantes. Cuando uno hace el servicio aquí, la fuerza que uno envía es tan poderosa, es tan grande, que eso lo abarca todo, eso abarca a muchos enfermos, eso es superior. Bueno, y yo me quedé así pensativo. Por ejemplo, yo lo respetaba mucho a él porque tenía un avance mucho más grande, más superior al mío. Yo lo pensaba así, o lo pienso así. Y yo le dije, eso es cierto, pero es cierto que aquí se puede hacer con el corazón, ¿no? De verdad, se puede alcanzar mucho más que cuando uno ve a un solo paciente o a una sola persona. Pero si uno no se detiene en el camino, cuando uno ve a una persona con problemas, con un ataque, con una enfermedad, si uno no se detiene ante esa persona, uno no hace nada parado aquí en el podio haciendo un servicio. Aunque aquí se vayan a curar a cientos de personas o se trabaje para curar a cientos de personas, si no tienes el amor para detenerte a curar a uno en el camino, ese amor no hay para curar, para hacer nada más que eso. Eso lo quería comentar. Yo pienso que es así. Y eso es trabajar con el corazón. Eso es sentir la necesidad del otro, ¿no? Porque el intelecto es el que te da la razón para pensar que lo otro es para pensar que vas a hacer una labor mucho más grande. Eso te da la mente, el intelecto, y es cierto, no deja de ser mentira, pero si tú no le haces caso al corazón y te agachas a corregir, a donde está el otro que está con problemas, no haces nada, no puedes hacer lo otro. Bueno, gracias, amigo. Era eso. Gracias, Susana. Después, más abajo, es muy importante lo que dice la carta de Max Handel. Dice, por ejemplo, en el segundo espacio, por ejemplo, abro comillas, por ejemplo, la lección que acompaña esta carta versa sobre la humanidad durante el estado hermafrodita. Lleva a la mente la entrada de los espíritus de Lucifer y el paso de la regeneración bajo la custodia de Mercurio. Si usted visualiza ante sus ojos internos la condición del hombre durante los diferentes estados que se han sucedido, usted sacará de ello un gran beneficio. Voy a dejarlo hasta ahí nada más. Todos sabemos la historia y es cierto, no solamente uno tiene que leer, sino que también imaginárselo. Imaginar por todos los procesos que ha salido, que ha pasado el hombre. Si uno los va imaginando, evidentemente, ya al imaginarse los va sintiendo, ya les da forma, ya les da intencionalidad. Cuando uno sabe, ¿no es cierto?, que solamente no era mente lo que ellos al principio, los seres humanos, tenían, sino que simplemente era intuición. Evidentemente, a partir de esos momentos,
es cuando uno tiene que imaginarse y comprender las diferentes situaciones por las cuales ha ido pasando la especie humana. Eso significa que le da un valor agregado al pensamiento y eso hace que tenga más peso la funcionalidad del pensamiento. Por eso que la combinación corazón, sentimiento con el intelecto es mucho más potente. Eso es lo que quiere decir en esta carta Max Handel. ¿Nadie más quiere hacer algún otro comentario? Y bueno, al final, Max Una, Handel una dice, pequeña acotación. de la práctica de sentir, la Mira, lección recibirá una ayuda grande, muy grande, en su progreso espiritual. Y si se usa acertadamente, iluminará las lecciones, todas proporcionando un punto de vista espiritual interno que no es factible obtener de ninguna otra manera. Por consiguiente, espero sinceramente que grabará lo dicho en el fondo de su corazón. Eso es prácticamente como termina la carta Max Handel. Y es bueno recordarlo para mantenerlo presente. Siempre hay que no solamente usar el intelecto, sino que también la imaginación y por ende también el mundo del deseo y el sentimiento. Lili, tú tienes deseos de hablar. eh, Has levantado la mano, pero habla, quería por favor, Lili. señalar una cosita poca nada más. Eh, Cuando nosotros leemos por primera vez en este caso esta carta, yo la he leído varias veces. La primera vez entendí un poquito, muy poco. La segunda vez que la leí ya entendí un poquito más. La tercera vez entendí realmente lo que estaba diciendo más gente. La dejé a un lado y al tiempo después volví a leer las cartas, porque siempre leo las cartas a los estudiantes. Y me gusta mucho la carta esta. Y vuelvo a leerla y empiezo a ver mucha sabiduría en ella. Empiezo a meditarla un poco más, empiezo a leerla de nuevo y en cada trocito que leía se me abría un poquito el entendimiento de lo que realmente estaba diciendo más gente con esa carta. Y eso me sucede a mí con todo lo que yo leo. Por eso que nunca leo una sola vez. Siempre leo, habitualmente voy tomando un libro de Max Handel, después tomo otro. Y así sucesivamente voy enterándome realmente de lo que son las enseñanzas de los Rosacruces. Eso nada más. Gracias, Lili. Bueno, si no hay más. Sí, eh, quisiera decir algo sí, en José, adelante. sí, en una parte que encuentro bastante interesante de la carta, que dice que cuando se llega al nivel de una iniciación, voy a quitar esa palabra iniciación, voy a utilizar cuando se llega a un nivel avanzado en estos estudios. eh, Dice que debemos retroceder por el camino que hemos recorrido para sentir y ver conscientemente aquello de que estaba inconsciente. Es decir, hacer como una recapitulación de las cosas que hemos aprendido, que ahora estamos tomando conciencia sobre eso. Eh, Encuentro muy interesante, muy importante eso, que vayamos interiorizando las cosas
vamos tomando conciencia que, porque en el diario vivir que tenemos, nos vamos a encontrar con muchas partes de todas estas lecciones que estudiamos y eso. Nos vamos a encontrar con cosas que diariamente tenemos que trabajarlas en ello. Esa parte me encuentro muy interesante. Igual que la carta completa es interesante. Gracias. Gracias, José Javier. Bueno, está bien. Lo que El pasa es que avión, sí, sí, sí. Para las personas que no han estado aquí otras veces, el avión de Susana justamente es el que nos avisa que tenemos que ir a Colombia. Pero Marcos quiere hacer uso de la palabra, así que leemos la palabra a Marco y de ahí hacemos la oración para irnos a Colombia. Sí, el Ah, camino de esta fraternidad está establecido. Cuando usted ve los libros, ve el corazón y la lámpara, que es la sabiduría. O sea, este camino hay que recorrerlo por ambos lugares. O sea, el adectado precisamente es el que logra ese equilibrio total entre el corazón y la mente. Y las corrientes creadoras van desde el cerebro al corazón y regresan. Ya no bajan hacia la parte creadora. El hecho de que esta escuela comience con el conocimiento nos da el incentivo del porqué de las cosas, que es lo que la gente de este camino, o sea, los del linaje de Caín se preguntan, ¿por qué suceden estas cosas? Una vez que uno entienda los por qué del punto de vista mental, hay que entenderlo del punto de vista sentimental también. Porque en la antigüedad la mente se unió con la parte baja del cuerpo de deseo y desarrollaron la astucia, que fue el egoísmo, y por culpa de eso, bueno, tenemos todas las cosas que tenemos ahora. Pero hay que unir el cerebro, o sea, la mente, hay que unirla con la parte alta del cuerpo de deseo, con los sentimientos espirituales. Y cuando se logre esto, pues hay un desarrollo espiritual mayor. Va unido uno al otro. Por eso gente recomienda que cuando la lección se entienda intelectualmente, todavía hay cosas que fallan, porque hay conocimientos que no son de este mundo, de estas tres dimensiones, y la mente lógica no puede razonar. Entonces hay que buscar en el otro lugar. Yo siempre digo, cuando ustedes tengan una duda, tengan un problema, pues que no le ven la solución de punto de vista de las enseñanzas, acuéstense pensando en ese problema y van a ir al mundo del deseo. Y en ese mundo del deseo, si logran ir a las regiones altas, van a hallar la respuesta. Porque precisamente esa es la parte que falta. A la lógica es la otra parte, que es el sentimiento, pero el sentimiento alto. gracias, Marco. Bien, ahora nos aprontamos ahora a hacer la oración del estudiante. Un varón que tenga la posibilidad de poder leerla. sí, la hago. Adelante, José Javier. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón
sean siempre gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Así Que sea. así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituye en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así Que sea. así sea. Que así sea. Buenas noches.